Thomas Bradford, un hombre tranquilo y jubilado que lleva una vida monótona en los suburbios. Una tarde, mientras regresaba a casa después de visitar a un viejo amigo, encuentra un maletín de cuero abandonado en una calle tenuemente iluminada. Algo se siente extraño al respecto. Su colocación, el hecho de que nadie más parece haberlo notado, y el silencio inquietante que rodea la escena. Thomas duda por un momento. ¿Debería dejarlo ahí? Su mano se detiene sobre el asa, insegura. Pero la curiosidad le gana. Mira a su alrededor una última vez antes de recogerlo, guardándolo rápidamente bajo su brazo y caminando hacia su casa. Poco sabe que esta aparentemente pequeña decisión tendrá consecuencias devastadoras para él y su familia. Al llegar a casa, Thomas coloca el maletín en la mesa del comedor. Su esposa, Claire, está fuera visitando a su hija, así que la casa está tranquila. El maletín se siente pesado, más pesado de lo que debería. Con manos temblorosas, lo abre. Dentro encuentra pilas de dinero cuidadosamente atadas y un pequeño sobre desgastado con su nombre escrito. Se queda paralizado. ¿Cómo es posible? El miedo y la confusión lo invaden, pero pronto le sigue una oleada de tentación. ¿Qué podría hacer con este dinero? Esconde el maletín bajo las tablas del piso, con el corazón latiendo rápidamente. Decide no contárselo a nadie, ni siquiera a Claire. ¿Pero por qué está su nombre en ese sobre? Con el paso de los días, Thomas se obsesiona con el maletín. ¿Quién lo dejó allí? ¿Por qué sabían su nombre? Su comportamiento, normalmente pacífico, cambia. Se vuelve irritable, reservado, revisando constantemente que nadie haya encontrado el escondite. Claire nota el cambio, pero lo atribuye a la vejez. Sin embargo, sus hijos, Susan y Michael, empiezan a sospechar. ¿Qué está ocultando su padre? Una noche, Thomas recibe una llamada anónima. La voz al otro lado hace una pregunta escalofriante. ¿Encontraste lo que buscabas? Asustado, Thomas cuelga. ¿Quién era? ¿Qué saben? Corre hacia el maletín y saca el sobre con su nombre. Dentro hay una fotografía antigua de él cuando era joven, al lado de alguien que no ha visto en años, un viejo amigo que desapareció en circunstancias misteriosas. Se da cuenta de que el maletín está relacionado con eventos de su pasado. Eventos que esperaba que estuvieran enterrados hace mucho tiempo. Mientras Thomas lidia con sus dilemas morales, su familia comienza a investigar por su cuenta. Susan y Michael encuentran discrepancias en el comportamiento de su padre. Retiros de la cuenta familiar, visitas sospechosas a partes peligrosas de la ciudad y ahora un maletín misterioso. Las tensiones aumentan en la familia, con Claire atrapada en el medio, preguntándose si realmente conoce al hombre con el que se casó. Una fatídica noche, todo llega a un punto crítico. Thomas es confrontado por su familia cuando Susan descubre el maletín y exige una explicación. Sin lugar donde esconderse, Thomas se quiebra y lo revela todo. La conmoción en sus rostros es palpable. Pero entonces, Michael suelta una bomba. Ya sabía sobre el maletín. Michael admite que alguien lo había contactado, afirmando conocer el pasado de su padre, y había estado trabajando para proteger a la familia de las consecuencias más oscuras. Michael también ha estado guardando secretos. Ahora completamente atrapado en una red de mentiras, Thomas debe tomar una decisión final: quedarse con el maletín, incluso si eso significa traicionar para siempre la confianza de su familia, o devolverlo a las personas que se lo dejaron. Personas peligrosas que no se conformarán con simples disculpas. Pero hay un giro. El maletín no pertenece a una organización criminal, como Thomas pensaba. Pertenece a la familia de su viejo amigo desaparecido en circunstancias misteriosas. Devolver el maletín revelaría viejas heridas y expondría la dolorosa verdad sobre su pasado. Thomas, sabiendo lo que debe hacer, devuelve el maletín, pero no antes de enfrentarse a la verdad sobre sus propias decisiones en la vida. Su familia queda atónita ante las revelaciones.
especialmente Claire, quien descubre que su esposo no era el hombre que creía. La familia queda fracturada, y Thomas enfrenta un ajuste de cuentas moral del que no puede escapar. En el desenlace, Thomas busca redimirse. Se esfuerza por corregir los errores de su pasado, contactando a la familia conectada con el maletín. Aunque la relación con su propia familia sigue siendo tensa, encuentra algo de consuelo al enfrentar sus errores. El capítulo final termina con Thomas de pie ante la tumba de su viejo amigo, ahora plenamente consciente de que no puede deshacer el pasado, pero puede intentar hacer las paces con él. Aunque la familia queda profundamente herida por los eventos, comienzan el lento proceso de sanar. Claire, Susan y Michael aprenden a lidiar con las decisiones de su padre, y aunque la confianza no se recupera fácilmente, descubren que el perdón es un camino. La moraleja de la historia queda clara. Las decisiones que tomamos, incluso en momentos de debilidad, repercuten en nuestras vidas y en las de quienes amamos. Pero la redención siempre es posible, aunque tenga un alto costo. El fresco viento de otoño susurraba por la calle vacía, haciendo que las hojas se arremolinaran inquietas. Thomas Bradford ajustó su bufanda de lana, mirando a su alrededor mientras caminaba. El sol hacía tiempo que había desaparecido en el horizonte, dejando al mundo en el suave y desvanecido resplandor del crepúsculo. Era una noche tranquila, uno de esos momentos en los que el aire parecía demasiado quieto, demasiado silencioso. Fue entonces cuando lo vio. Un maletín, negro, desgastado, pero curiosamente impecable a su manera, yacía a un lado del camino, como si alguien lo hubiera dejado allí descuidadamente. Thomas se detuvo, mirándolo, sintiendo que su corazón daba un salto. ¿Quién podría haber dejado algo tan valioso a la vista de todos? Por un momento, pensó en dejarlo ahí. No te metas en los asuntos de otras personas, se recordó. Pero entonces la curiosidad, peligrosa, voraz, lo tentó. Sus ojos se movieron nerviosos por la calle. No había nadie alrededor. Con mano vacilante, se inclinó y recogió el maletín. Era más pesado de lo que esperaba. Su respiración se aceleró. ¿Qué había dentro? La respuesta pronto lo descubriría, cambiaría todo. Thomas estaba sentado en la pequeña y tenue cocina, con el maletín ominosamente frente a él sobre la mesa. El único sonido en la habitación era el constante tic-tac del reloj que colgaba de la pared. No lo había tocado desde que lo trajo a casa, pero su mente no podía dejar de darle vueltas, preguntándose, no, obsesionándose, sobre lo que podría haber dentro. Sus manos temblaban mientras alcanzaba las cerraduras metálicas, su pulso acelerándose. Esto podría ser peligroso, le advirtió su voz interior, pero sus dedos se movieron solos, casi como si una fuerza invisible los impulsara. Con un suave clic, las cerraduras se liberaron y levantó lentamente la tapa. Dentro, el maletín estaba ordenadamente lleno de fajos de billetes, más dinero del que había visto en su vida. Los billetes eran nuevos y crujientes, atados en pilas apretadas. La cantidad de dinero parecía irreal. Thomas sintió que se le cortaba la respiración. Pero no fue solo el dinero lo que llamó su atención. Un pequeño sobre desgastado descansaba sobre los billetes. Su nombre estaba escrito en él con una letra elegante y anticuada. Thomas Bradford. La tinta estaba ligeramente desvanecida, pero no había duda. Era su nombre, sin lugar a dudas. Los dedos de Thomas se detuvieron sobre el sobre, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien había dejado un maletín lleno de dinero, con una carta dirigida específicamente a él, en una calle cualquiera? Miró por encima del hombro, esperando que alguien llamara a la puerta exigiéndolo de vuelta. Pero nadie vino. Con cuidado abrió el sobre y desdobló el papel que había dentro. La escritura le resultaba familiar, aunque no podía identificarla de inmediato. La nota era breve y enigmática. Esto es lo que te debíamos. Úsalo sabiamente.
El corazón de Thomas latía con fuerza. Su mente se agitaba mientras intentaba recordar quién podría haber escrito un mensaje así. ¿Quién le debía algo? ¿Y por qué ahora, tantos años después, habían decidido saldar la deuda? Miró nuevamente el dinero. Debía haber al menos $100,000 ahí, tal vez más. Sus manos temblaban mientras cerraba el maletín. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? No, eso no parecía correcto. ¿Qué les diría? ¿Que simplemente había encontrado un maletín lleno de dinero con una nota dirigida a él? Nunca le creerían. Peor aún, podrían pensar que lo había robado. Un pensamiento oscuro se deslizó en su mente. ¿Y si me lo quedo? Thomas apartó el pensamiento, disgustado consigo mismo. Pero, incluso mientras intentaba descartarlo, no podía negar la atracción. Ese dinero podría resolver tantos problemas. Las facturas médicas, las reparaciones de la casa que llevaban años posponiendo, tal vez incluso unas vacaciones tan esperadas para él y Claire. Ella había querido visitar a su hija en el extranjero durante tanto tiempo. Podría finalmente darle eso, pero quedarse con el dinero no era solo una cuestión de practicidad, también era peligroso. No había manera de que alguien no viniera vía Kier a buscarlo. Y cuando lo hicieran, ¿qué pasaría con él? ¿Con su familia? Su cabeza daba vueltas con pensamientos conflictivos. Se levantó de golpe, tirando la silla. El estruendo lo devolvió a la realidad. Necesitaba tiempo para pensar, para averiguar qué significaba todo esto. Por ahora, decidió, escondería el maletín. No podía dejar que Claire ni los niños lo supieran, al menos hasta que descubriera la verdad. Esa noche, Thomas permaneció despierto, con la mente inquieta. El sobre, el dinero, el mensaje enigmático, eran como piezas de un rompecabezas que no encajaban. La casa se sentía más fría de lo habitual, como si el maletín hubiera traído una presencia indeseada a su hogar. El sueño llegó a trompicones, interrumpido por destellos de oscuros sueños. Los días siguientes pasaron como en una neblina para Thomas. Cumplía con las rutinas habituales, pero su mente estaba siempre en el maletín, escondido bajo las tablas del piso en la habitación de invitados. Cada paso en la casa se sentía como un secreto, un peso que lo oprimía más con cada hora que pasaba. Claire notó el cambio de inmediato. ¿Te sientes bien?, le preguntó una mañana durante el desayuno, con el ceño fruncido de preocupación. Has estado muy callado últimamente. Estoy bien, murmuró, evitando su mirada. Solo un poco cansado, eso es todo. Pero no estaba bien. Cada vez que Claire salía de la habitación, cada momento de silencio en la casa, sus pensamientos volvían al maletín. Era como si se hubiera arraigado en su mente, y por más que intentara, no podía quitárselo de la cabeza. ¿Quién le debía ese dinero? ¿Qué tipo de deuda era esta de su pasado? ¿Y por qué ahora? Una noche, después de que Claire se había ido a la cama, Thomas se encontró paseando por la sala, mirando el lugar debajo de las tablas del piso, donde estaba escondido el maletín. Necesitaba saber más, comprender por qué había sucedido esto, pero no había respuestas, solo una presión silenciosa que crecía dentro de él. No pasó mucho tiempo antes de que su comportamiento comenzara a afectar a su familia. Susan y Michael, sus hijos adultos, comenzaron a visitarlos más seguido, percibiendo que algo andaba mal. Claire también se había vuelto más distante. Su preocupación aumentaba con cada día que pasaba. Las conversaciones eran más cortas, interrumpidas por silencios incómodos. Thomas podía sentir sus miradas sobre él, observándolo, esperando una explicación que no podía dar. Thomas no pudo soportarlo más. Necesitaba averiguar quién había enviado el maletín y por qué tenía su nombre. Una noche tarde, después de que Claire se durmiera, volvió a la habitación de invitados y sacó el maletín de su escondite. Se sentó en el suelo, mirándolo, mientras la nota se repetía en su mente. Esto es lo que te debíamos,
Úsalo sabiamente. No era solo el dinero lo que lo inquietaba, era el mensaje. ¿Le debían? ¿Por qué? De repente, su teléfono sonó, rompiendo el silencio. Thomas dio un salto, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién podía estar llamando a esa hora? Contestó con cautela, su voz temblorosa. ¿Hola? Hubo un silencio al otro lado por un momento. Luego una voz suave habló. ¿Lo encontraste, Thomas? La sangre se le heló en las venas. ¿Quién habla? Susurró, apretando el teléfono con fuerza. La voz soltó una risa suave. Sabes quién soy, y sabes lo que has encontrado. Confío en que harás lo correcto. La línea quedó muerta antes de que Thomas pudiera responder. Se quedó congelado, el teléfono aún pegado a su oído, mientras un sudor frío le cubría la frente. La voz le era familiar, pero distante. Alguien de su pasado, alguien en quien no había pensado en años. Mientras permanecía ahí, tratando de juntar los fragmentos de sus recuerdos, un rostro comenzó a formarse en su mente. Un viejo amigo, alguien a quien no había visto en décadas, alguien que había desaparecido sin dejar rastro. Era imposible, pero, en el fondo, Thomas sabía la verdad. El maletín no era solo una casualidad, estaba conectado a él, a su pasado, y cuanto más profundizaba en sus secretos, más peligroso se volvía. Mientras Thomas luchaba con la verdad, su familia se volvía más sospechosa. Susan y Michael habían estado notando los cambios en el comportamiento de su padre durante semanas. Estaba distante, reservado, siempre al borde. Su madre lo había mencionado varias veces en conversaciones en voz baja, con preocupación en el tono. «Creo que algo le pasa», dijo Susan a Michael una tarde mientras estaban en la sala, con la luz del sol entrando por las cortinas. «No es el mismo». Michael asintió, su rostro serio. «Yo también lo he notado. Está actuando raro, como si estuviera ocultando algo». Claire, parada en el umbral de la puerta, escuchó la conversación. Su corazón dolía bajo el peso de su preocupación. También había notado los cambios en Thomas, pero había esperado que fuera solo una etapa. Ahora ya no estaba tan segura. Algo estaba pasando, algo más profundo de lo que podía entender. Esa noche, después de que los niños se fueran, Claire confrontó a Thomas. «¿Qué te pasa, Thomas?», preguntó suavemente, sentándose junto a él en el sofá. «Has estado distante, distraído. Sé que algo te preocupa». Thomas vaciló. Nunca había guardado secretos a Claire antes, pero esto era diferente. El maletín, el dinero, la llamada misteriosa, todo era demasiado peligroso para involucrarla. Forzó una sonrisa. «No es nada, de verdad. Solo cosas del trabajo». Ella no le creyó. Lo conocía demasiado bien. Los días se desdibujaron, una extraña mezcla de paranoia, culpa y anticipación. Thomas seguía diciéndose a sí mismo que el maletín se desvanecería en el fondo, que las cosas volverían a la normalidad. Pero no lo hicieron, ni para él ni para su familia. Claire se había vuelto más fría, más distante, su confianza en él erosionándose a medida que sus mentiras se multiplicaban. Los niños visitaban con más frecuencia y sus conversaciones estaban salpicadas de preguntas que se sentían más como interrogatorios. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo descubrieran. Entonces, una noche, lo inevitable sucedió. Thomas estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente el reloj, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Levantó la vista y vio a Susan, con el rostro enrojecido por la ira, entrando furiosa en la habitación, seguida de cerca por Michael. En las manos de Susan estaba el maletín, su secreto expuesto. «Papá, ¿qué es esto?». La voz de Susan temblaba de furia y confusión, mientras dejaba caer el maletín sobre la mesa con un golpe. El sonido resonó en el tenso silencio que siguió. Thomas se levantó lentamente, sintiendo cómo su corazón se hundía. Todo había terminado. Michael cruzó los brazos, su rostro una máscara de decepción. «Te hemos estado observando, papá. Sabemos que algo está pasando, pero esto
Esto es una locura. ¿Has estado ocultándonos esto? Thomas abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar el mensaje críptico, los fajos de dinero, la llamada telefónica? ¿Y cómo podía hacerles entender que él mismo no lo había entendido del todo? No es lo que parece, logró decir finalmente, aunque sabía cuán vacío sonaba. Yo no sabía qué hacer. ¿No sabías qué hacer? La voz de Susan se quebró. ¿Has estado actuando a escondidas, mintiéndole a mamá y escondiendo dinero en la casa, y dices que no sabías qué hacer? Estaba tratando de protegerlos, dijo Thomas débilmente, aunque no estaba seguro de creerlo. No quería arrastrarlos a todo esto. ¿A todo esto qué, papá? Presionó Michael. ¿En qué te has metido? Thomas dudó, el peso de la verdad aplastándolo. Pero antes de que pudiera responder, Michael habló de nuevo, su tono más controlado esta vez, pero no menos acusador. Ya lo sé, dijo Michael, su voz calmada pero fría. Lo he sabido durante semanas. La habitación quedó en silencio. Thomas parpadeó. Las palabras tardaron un momento en procesarse. ¿Michael lo sabía? Su mente se aceleró, tratando de comprender. ¿Cómo? ¿Cómo podía saberlo? También me han contactado, continuó Michael, con los ojos fijos en su padre. Por las mismas personas que te dejaron ese maletín. El corazón de Thomas latía con fuerza en su pecho. ¿De qué estás hablando? Michael suspiró y se sentó en la mesa, haciendo un gesto para que su hermana hiciera lo mismo. Es una historia larga, dijo, frotándose las sienes como si el mero pensamiento lo agotara. Pero ahora necesitas saberlo todo. La confesión de Michael golpeó a Thomas como una ola. Durante semanas, su hijo había estado viviendo con el mismo oscuro secreto. Comenzó hace unos meses, explicó Michael, cuando recibió una llamada extraña de un número bloqueado. El interlocutor hablaba de manera críptica, refiriéndose al pasado de la familia, específicamente a los años de juventud de Thomas, a un período en el que había desaparecido durante varios meses sin explicación. No le di mucha importancia al principio, dijo Michael, mirando sus manos. Pero luego empezaron a enviar cartas que mencionaban cosas sobre ti, papá, sobre tu vida antes de conocer a mamá. No entendía todo, pero mencionaron un nombre. La garganta de Thomas se tensó. Sabía qué nombre venía antes de que Michael lo dijera. David Kincaid. El nombre quedó suspendido en el aire como un fantasma, y Thomas sintió que la habitación se inclinaba bajo él. David Kincaid, un viejo amigo de una vida pasada. Un amigo que había desaparecido en circunstancias misteriosas, circunstancias que habían atormentado a Thomas durante décadas. ¿Qué dijeron sobre David? Susurró Thomas, su voz apenas audible. Dijeron que dejó algo para ti, respondió Michael. Algo que te debía. Al principio pensé que era una estafa, pero cuando empezaste a actuar raro, supe que tenía que estar relacionado. Thomas se dejó caer en la silla más cercana, el peso de las palabras de su hijo aplastándolo. Ahora tenía sentido. El maletín, el dinero, el mensaje críptico. David había estado involucrado en algunos asuntos turbios antes de desaparecer, y ahora, décadas después, ese pasado había regresado para perseguirlo. A medida que la verdad se desenredaba, las piezas del rompecabezas se encajaban. El maletín era más que dinero. Era una deuda final, una promesa incumplida, atada a una parte de la vida de Thomas que había enterrado profundamente en su interior. La culpa por la desaparición de David había permanecido en su corazón durante años, aunque intentó convencerse de que había superado el asunto. Pero ahora, el pasado estaba vivo de nuevo, y exigía algo de él. No quería arrastrarlos a esto, dijo Thomas, su voz temblorosa. Pensé que si podía averiguar quién envió el maletín, podría manejarlo solo. No sabía que llegaría a esto. Papá, debiste habernos contado, dijo Susan, su tono suavizándose mientras lo miraba con preocupación.
Podríamos haberte ayudado. Thomas bajó la cabeza. No quería cargarles con mis errores. ¿Qué le debías a David?, preguntó Michael, inclinándose hacia adelante. ¿Por qué enviaron el dinero? Thomas dudó, su mente retrocediendo al último momento en que vio a David. Eran jóvenes, imprudentes, atrapados en un torbellino de malas decisiones y personas peligrosas. Pero una cosa se le había quedado grabada todos esos años, las últimas palabras que David dijo antes de desaparecer. Lo arreglaré. Te lo debo. Thomas nunca entendió lo que David quiso decir, y cuando pasaron los años sin noticias de él, asumió que la deuda había muerto con él. Pero ahora, al parecer, David había cumplido su promesa, aunque de una manera que Thomas nunca habría esperado. La verdad pesaba enormemente en la conciencia de Thomas. El dinero no era un regalo, era una maldición, un vestigio de sus propios errores del pasado. Las personas que lo habían enviado ya no exigían un reembolso. Estaban esperando para ver qué haría con él. Era una prueba, una especie de dilema moral que definiría el resto de su vida. Y ahora, su familia estaba enredada en ello también. Tengo que devolverlo, dijo Thomas en voz baja, con una convicción firme. No puedo quedarme con el dinero. No es nuestro, y no está bien. Cualquier cosa que David me debiera, esta no es la forma en que debería pagarse. Susan y Michael se miraron, inseguros pero solidarios. Claire, que había estado escuchando silenciosamente desde el umbral de la puerta, finalmente dio un paso adelante. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y amor. No me importa el dinero, Thomas, dijo suavemente, tomando su mano. Me importas tú. Quiero que este peso se quite de tus hombros. Lo que necesites hacer, estaremos contigo. Thomas la miró, su corazón hinchado tanto de arrepentimiento como de gratitud. No merecía su bondad, no después de las mentiras y el secreto, pero su apoyo le dio la fuerza para tomar la decisión final. Devolveré el maletín, dijo Thomas, su voz decidida. Lo entregaré a las personas a las que pertenece y enfrentaré lo que venga después. Devolver el maletín no fue sencillo. Thomas sabía que las personas conectadas con él eran peligrosas. Habían estado involucradas en la desaparición de David y ahora habían involucrado a su familia. Pero Thomas estaba listo para enfrentar su pasado, sin importar el costo. Organizó una reunión a través del mismo contacto misterioso que había enviado el maletín. El lugar era remoto, un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Era un lugar que Thomas no había visitado en décadas, uno vinculado a los recuerdos más oscuros de su juventud. Cuando llegó, una figura sombría dio un paso adelante. Thomas no podía distinguir su rostro, pero su presencia fue suficiente para recordarle las consecuencias de sus decisiones de hace mucho tiempo. «Estoy aquí para devolver lo que no es mío», dijo Thomas, extendiendo el maletín. «Ya no quiero ser parte de esto». La figura se rió, un sonido bajo y escalofriante. «No es tan simple, Bradford. ¿Crees que puedes simplemente irte?» Thomas enderezó la espalda, su miedo cediendo paso a la determinación. «No me importa el dinero, no me importa la deuda que David tenía conmigo. Esto termina ahora». Por un momento hubo silencio. Luego, la figura asintió. «Has tomado tu decisión». Sin decir una palabra más, tomaron el maletín y desaparecieron en las sombras. Thomas se quedó allí, sintiendo cómo un peso se levantaba de sus hombros, un peso que lo había estado aplastando durante años. Había hecho lo correcto, aunque le hubiera llevado toda una vida hacerlo. En las semanas que siguieron, la familia de Thomas comenzó a sanar poco a poco. Las mentiras y los secretos habían fracturado sus relaciones, pero tras la verdad, hubo espacio para la honestidad y el crecimiento. Claire, Susan y Michael apoyaron a Thomas, aunque su confianza se había tambaleado. Ahora entendían que el pasado de su padre había sido más complicado de lo que nunca imaginaron. Pero había algo más, un sentido de cierre. El misterio del maletín,
la desaparición de David y la culpa que Thomas había enterrado durante tanto tiempo, finalmente encontraron descanso. Y aunque las cicatrices permanecerían, ya no eran heridas abiertas. Una tarde, mientras la familia se reunía para cenar, había un nuevo sentido de paz en el ambiente. Thomas miró alrededor de la mesa, su corazón lleno de gratitud. Había estado a punto de perderlos, pero seguían allí. Se le había dado una segunda oportunidad. Mientras el sol se ponía fuera de la ventana, Thomas se recostó en su silla, colocando suavemente su mano sobre la de Claire. «Lo siento», dijo en voz baja, su voz llena de emoción, «por todo». Claire sonrió suavemente. «Estamos avanzando, Thomas, juntos». Y con eso, el anciano que una vez encontró un maletín en la calle, lleno de secretos y tentaciones, finalmente encontró algo mucho más valioso: redención y el amor de su familia. Si disfrutaste de este viaje lleno de suspense y emociones con Thomas y su familia, no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias impactantes que te mantendrán al borde de tu asiento. Asegúrate de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Si estás listo para otro emocionante relato lleno de giros inesperados, no te pierdas nuestro próximo video. Prometemos que será igual de impactante y conmovedor. Comparte esta historia con amigos y familiares a quienes les guste un buen misterio, y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú si hubieras encontrado ese maletín. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima historia.